Tema 8. La revolución. 8.1. Causas y naturaleza. El complejo proceso revolucionario fue una secuela de la etapa porfiriana. Después de años de crecimiento económico y supuesta estabilidad, iniciaron los síntomas de la decadencia. La crisis del régimen se presentó en varios planos: económico, político, social y diplomático. Diferentes grupos manifestaban su oposición al régimen porfirista, incluyendo los sectores católicos que se increpaban ante los principios liberales del gobierno. Los reclamos en el sector rural también crecían. Se cuestionaba la situación de las haciendas, el caciquismo y la falta de democracia. Para 1900 surgió un grupo de ideología liberal formado por sectores medios que exigían libertad de expresión, democracia electoral. Este grupo fue encabezado por Ricardo y Jesús Flores Magón, hijos de un jurista, quienes publicaban el periódico de la oposición Regeneración. Para 1903 el grupo se había radicalizado y repudiaba la situación de los indígenas, campesinos y obreros, aunque, como era de esperarse, este movimiento fue reprimido por el gobierno de Díaz. Los movimientos obreros no se dejaron esperar y hubo dos huelgas importantes, la de Cananea y la del Río Blanco, ambas reprimidas por el gobierno Cosio. Los militares del régimen se fraccionaron. Los registas de un grupo primero leal a Porfirio Díaz se convirtieron en opositores. Empezaron a surgir clubes y agrupaciones contrarias a la reelección. Francisco I y Madero, hacendado y empresario coahuilense, encabezó uno de ellos. Para 1909, después de giras para crear clubes antireeleccionistas, Madero celebra una convención nacional que se dio origen al Partido Antirreeleccionista. Este partido logró una fórmula política que conjugaba ambos movimientos, el maderismo y el reyismo. Sus candidatos fueron Madero y Francisco Vázquez, ex reyista. Acusado de rebelión, Madero es encarcelado en una prisión de San Luis de Potosí. Durante su encierro se lleva a cabo la contienda electoral en la que ganó Porfirio Díaz. Posteriormente, Madero se refugió en Estados Unidos y redactó el Plan de San Luis, convocando a la lucha armada contra la reelección de Porfirio Díaz. 8.2. Proyectos revolucionarios. ¿Hacia dónde iba a dirigirse la lucha armada? ¿A qué sectores iba dirigida la convocatoria de Madero a través del Plan de San Luis? ¿Quiénes respaldarían su llamado? La respuesta no es una sola y tiene que ver con los grupos sociales que se involucraron en la lucha armada revolucionaria. ¿Qué esperaban los campesinos y los obreros? ¿Dónde estaban los reyistas? Un evento importante que contribuyó al llamado de la lucha armada fue la muerte de los hermanos Aquiles Sadana en Puebla, que provocó sobre todo el surgimiento de guerrillas en la serranía, en poblaciones que no provenían precisamente de los clubes antirreeleccionistas, pero que también tenían reclamos. El movimiento revolucionario se tornó desorganizado. En 1911, Madero regresó al país e intentó darle orden, asumiendo el liderazgo. Pronto el movimiento armado cambió su bandera. De ser la oposición reeleccionista de sectores urbanos y clases medianos, se convirtió en un movimiento armado con reclamos sociales y demandas agrarias, apoyando por nuevos sectores, nuevos líderes y la participación de sectores rurales y populares, rancheros, obreros, artesanos, profesores rurales, campesinos, que se extendieron por el norte y sur del país. Apareció en la escena los movimientos armados de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Podemos distinguir dos banderas en esta lucha, una con interés y en las elecciones democráticas y otra con interés en la justicia social y el reparto de las tierras. 8.3. Etapas de la revolución. Inicio de la revolución. El inicio de la lucha armada tiene sus orígenes
en el llamado a través del Plan de San Luis, emitido por Francisco I de Madero en octubre de 1910. Este plan desconocía el gobierno de Díaz y proclamaba el lema no reelección. A este llamado se sumaron grupos sociales provenientes sobre todo el ámbito rural. Esta etapa del periodo revolucionario debe su importancia al derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz. La incapacidad de su ejército de controlar las rebeliones pronto lo llevó a firmar ante Madero su renuncia. En mayo de 1911, Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso. De esta manera, Madero ingresó triunfalmente a la Ciudad de México. El presidente interino León de la Barra convocó a las elecciones y dio el triunfo a Francisco I. Madero. Como presidente y a José María Pino Suárez como vicepresidente. Para Madero, el movimiento armado debía cesar, pues se había cumplido con el objetivo, pero el resto de los grupos armados no lo pensaba así, sobre todo los grupos rurales, ya que para ellos la revolución no se traducía en la caída del régimen de Porfirio, sino en los cambios sociales, pero aún no se concretaban. Movimientos insurgentes. Al tomar Madero la presidencia, pronto olvidó a los grupos populares que lo apoyaban, quienes le exigían la restitución de tierras, grupos rurales. El presidente no cumplió, el movimiento armado continuó. Se organizaron levantamientos en su contra, entre ellos encabezado por Emiliano Zapata en el sur del país y Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte. A la par de los movimientos agrarios surgió el movimiento obrero, que fue extendiendo por el país. Los obreros demandaban las mejores condiciones de trabajo, por tal motivo fundan en septiembre de 1912 la Casa del Obrero Mundial. El régimen de Madero contaba con un número considerable de enemigos. No solo enfrentaba a los movimientos insurgentes, sino al mismo ejército, quien pronto se manifestó en su contra. El ejército generó un plan para derrocar al presidente y inició ataques a la Ciudad de México, y con el apoyo de la embajada norteamericana derrocó a Madero y colocó como presidente provincial a Victoriano Huerta, secretario de guerra del gobierno maderista. El 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados en la Ciudad de México. Constitucionalismo. Esta última etapa de la revolución tiene como personaje destacado a Venustiano Carranza y surge a partir del golpe de Estado contra Victoriano Huerta. Carranza representó la legalidad política, tenía la urgencia de generar una carta magna que diera origen a un Estado con soberanía nacional y determinó una forma de gobierno y la división de poderes. También recuperó las aspiraciones sociales en el aspecto laboral, educativo y agrario. Gracias.